personales, más impuestos a los ricos, ¿es la salida para financiar el déficit fiscal, para lograr el equilibrio fiscal? Bueno, el minué del déficit fiscal. ¿Qué vienen diciendo los candidatos sobre este tema? Vemos ese minué. Macri lo que hizo fue dejar en pie el sistema impositivo sobre la sociedad y se beneficiar mucho a los aportantes individuales, a los bienes personales. Y eso está muy mal, porque lo que usted notaba en Europa era que usted como contribuyente personal pagaba muchos impuestos y en la Argentina eso no pasa. Pagan impuestos las sociedades, las personas físicas no. Uruguay, cuando entró a esta situación, tenía un déficit fiscal primario parecido al que tiene hoy Argentina. El superávit que logró, en gran medida lo logró porque cambió el sistema impositivo y grabó los bienes personales, cosa que yo creo que en Argentina debería hacerse. ¿Por qué? Porque Macri los eliminó. Los bienes personales no los paga para que la gente no es un impuesto que debe pagar el ciudadano de clase media que tiene un auto y una casa. Este no tiene que pagar bienes personales. Los bienes personales los tienen que pagar las fortunas mayores en la Argentina, que no lo pagan. Bueno, y ayer el candidato Alberto Fernández le puso un poco de paños fríos a estas declaraciones. No lo tiene que pagar el ciudadano de clase media, sino las grandes fortunas. Y agregó que el tema exige un mayor estudio. Para entender cómo funciona bienes personales, estamos con Carla Ricciotti en nuestro móvil. Muy buenas tardes, Carla. Hola Luciana, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, para tratar de entender esto, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona en la actualidad esta ley de bienes personales? ¿Quiénes tributan, quiénes no tributan? ¿Hasta cuánto es el mínimo que se puede tener de bienes personales, obviamente, de algún departamento, una vivienda única, ahorros? ¿Qué es lo que está grabado y qué es lo que no está grabado en la actualidad? ¿Qué es lo que planea el candidato modificar y qué es lo que puede llegar a ser? Bueno, todo esto vamos a tratar de entender con Iván Sasovsky. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, gracias por recibirnos. Iván, ¿cuánto es lo que aporta al fisco, cuánto es lo que aporta a las arcas del gobierno el tributo hoy por hoy de bienes personales? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. La verdad es que el impuesto sobre los bienes personales hoy por hoy recauda mucho menos, pero estamos en continuo cambio, por lo tanto, a partir del año 2019 hay un incremento en la alícuota del impuesto sobre los bienes personales, y esto puede llegar a casi duplicar prácticamente lo que se recaudó en el año 2018, a pesar que ahora se incrementa el monto por el cual no se tributa para lo que es la casa habitación, que este monto se elevó por encima de los 12 millones de pesos. Entonces, claramente esta situación se modifica respecto a lo que fue la recaudación del año anterior. Pero realmente es bastante, de alguna manera marginal lo que se está recaudando hoy, y con un incremento podría llegar a recaudarse cerca de 50.000 millones de pesos, digamos que puede llegar a ser algo interesante desde el punto de vista de la recaudación argentina, pero sobre un impuesto que es muy cuestionado porque se está comparando al impuesto argentino sobre los bienes personales con el impuesto al patrimonio que por ahí tienen otros países, como lo es Uruguay, que es un impuesto que reconoce lo que son las deudas. Es decir, en la Argentina, si uno se compra una propiedad con un crédito hipotecario, su patrimonio no incrementa, es decir, su riqueza, que es este es el famoso impuesto a la riqueza, su riqueza no aumenta, pero en la Argentina termina pagando porque es un impuesto sobre los bienes sin deducirse las deudas. Entonces, Iván, claramente no es comparable con lo que está pasando en Uruguay. Iván, muy buenas tardes. Sí. Para entender bien, a ver, ¿incluye la vivienda propia? ¿Se grava por bienes personales la vivienda propia? La vivienda única, es decir, sí, con la que vivienda, puede tener una persona, se desgrava o se deduce, digamos, un monto equivalente a los 12 millones de pesos y por el excedente termina tributando. O sea, hasta 12, esta situación se una modifica vivienda, para entender, porque que no queda muy claro. Sí. La vivienda que está evaluada por el Estado en 12 millones de pesos, hasta 12 millones de pesos, no paga impuesto a los bienes personales.
Exacto, Bien. la vivienda única. Esto se aplica a partir de este año, del año 2019. El impuesto sobre los bienes personales es una foto al 31 de diciembre de todos los años. Bien. Entonces, Títulos en la foto públicos del 31 de diciembre de argentinos. 2019... Si tengo títulos públicos argentinos, ¿tengo que pagar bienes personales sobre eso? No, sobre los títulos públicos argentinos no se tributa el impuesto sobre los bienes personales. Cajas de Tampoco se ahorros y tributa sobre plazos los fijos. depósitos. Eso tampoco tributa el impuesto sobre los bienes personales. Bien. Por ahí la gente se confunde con el impuesto a la renta financiera, pero bienes personales no se modificó esto, por lo tanto siguen estando exentos. Iván, sí, además de la casa en la que vivo, tengo un departamento que lo tengo en alquiler. Sobre ese departamento sí pago bienes personales. Sí se tributa bienes personales, siempre superando, digamos, el mínimo no imponible, Bien. que para este año está en alrededor de $30.000. O sea, todo el equivalente a los bienes que superen este monto tributan el impuesto desde una alícuota del 0,25, perdón, Sí. Luciana, del 0,25 hasta una alícuota del 1,25. Si tengo efectivo, si tengo cuentas corrientes, títulos públicos de otros países, rodados, créditos y cualquier otro activo no mencionado aquí, ¿tributo por todo eso? Sí, la normativa argentina prevé gravar absolutamente todos los bienes que se tengan, ya sean dinero en efectivo, tanto en el país como en el exterior, excepto estos pocos que hemos enunciado previamente, que es lo de la casa habitación, los depósitos en plazos fijos y en cajas de ahorro, tanto en pesos como en moneda extranjera, y títulos públicos. Lo mismo que participaciones en sociedades tampoco están alcanzados porque lo tributa ya la sociedad en cabeza propia. Si tengo una cuenta en el exterior, el plan de, por ejemplo, la diputada kirchnerista, Fernanda Vallejos, que fue la que más avanzó con la idea de subir el impuesto a bienes personales, en el caso de los bienes o los bienes en el exterior, triplicarlo, instalar un impuesto y triplicarlo, eso hoy en día no se está grabando. Sí se está grabando, es que ese es el error de concepto que hay en las declaraciones. Es decir, las personas físicas argentinas tributan por la totalidad de su patrimonio, sea que se encuentre en el país como en el exterior. Ahí es donde el candidato a presidente comete un error cuando dice que las grandes fortunas no tributan y que el blanqueo de alguna forma había dejado que todo esto se deje sin tributar, y esto no es así. Las personas argentinas tributan por la totalidad de su patrimonio, es decir, por los bienes que se encuentran en el país como aquellos depósitos que se encuentren en el exterior, en sociedades offshore, en donde sea, mientras estén declarados, obviamente que tributan y tributan a las tasas más altas, con lo cual creo que hay una cuestión más política que económica, digamos, en las declaraciones, porque claramente el patrimonio total de una persona termina tributando en la Argentina y, como digo, sin deducirse las deudas, que ese es un tema que es muy importante, ¿no? Claro. Iván, Sí. ¿qué es la franja, los márgenes, el piso y el techo del tributo? ¿Cuáles son en términos porcentuales? ¿El impuesto cuánto pesa en los bienes personales? Bueno, el impuesto sobre los bienes personales, ahora lo que empieza a tributar, digamos, es a una alícuota del 1% a partir del año 2019 y se intenta llevar a una alícuota más alta. Llegó a estar hasta en el 1,75% en nuestro país, pero estos porcentajes fueron variando desde la existencia de este impuesto. Este impuesto existe en nuestro país desde el año 1996, tuvo incrementos de mínimos no imponibles, pero el problema también es que los mínimos no imponibles se fijan en pesos. Por lo tanto, el año pasado, cuando se estableció cuál iba a ser el mínimo que no iba a tributar el impuesto sobre los bienes personales, se definió un monto en pesos equivalente hoy por hoy a $30.000, pero que en aquel momento era mucho más. Entonces, al no tener una cláusula de ajuste automático directo,
sobre las valuaciones del patrimonio de una persona, cada vez más personas terminan tributando el impuesto y por eso nosotros nos animamos a decir que es un impuesto que termina perjudicando más a la clase media que a las clases altas. Sí, sí. Porque realmente estas personas de alguna manera siempre encuentran alguna forma de desapoderamiento, de cambio de residencia fiscal o de algún tipo de forma para evitar este tipo de impuestos. Bien. Pero esto pasa porque el resto de los países no lo cobran. Entonces hay personas que deciden cambiar su residencia fiscal como una medida extrema, por ejemplo, para no tributar este impuesto porque justamente en otros países no se cobran. En la región solamente lo tributa, digamos, las personas que se encuentran en Uruguay y en Argentina y en Colombia. Bien. En el resto de los países de Latinoamérica no es un impuesto que exista y bueno, es un impuesto que ya se ha dejado de cobrar en la mayoría de los países del mundo. Muchísimas gracias, Iván Zasovsky, por estas precisiones importantes para darle exactamente eso, precisión a este debate que se ha instalado. Gracias, buenas tardes. Gracias, Carla Ricciotti, desde allí. Buenas tardes, Luciana. Gracias, Carla.